Damos inicio al curso de legislación y vamos a aperturar la guía de estudio número 4. Para esta guía de estudio vamos a estar conociendo el funcionamiento de eh, cómo es que el INGUAT debe promover o cómo es que el INGUAT trabaja la actividad del turismo en Guatemala, cuáles son las responsabilidades, obligaciones, qué es el trabajo que debe realizar INGUAT. Entonces, vamos a entrar de lleno a esta ley y es la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo. Esta es una de las 11 leyes y reglamentos creados a través de INGUAT. Dice el decreto 1701 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas por decretos. Ahí está. El Congreso de la República de Guatemala, considerando que el país, por las bellezas de su territorio, sus acogedores climas, cultura, riqueza arqueológica, artesanías, folclor, constituye natural atracción para impulsar una considerable afluencia de turismo, considerando que el desarrollo de la industria turística significaría para Guatemala el incremento de fuentes de trabajo, ingreso de divisas, dispersión de numerario de sectores empresariales y alza de ingresos tributarios, por lo que es de conveniencia nacional tomar las medidas para impulsar tal desarrollo, no solo por el Estado creándose la institución adecuada para regir y controlar dicha industria, sino sobre todo por medio de la iniciativa privada, otorgándole a esta los incentivos aconsejables para impulsar la inversión de los cuantiosos capitales que la misma requiere. Entonces, se da cuenta, aquí vemos, anteriormente en la guía 3 estudiamos el impacto que tiene el turismo y ya dijimos que es económico, sociocultural y ecológico. Y aquí está hablando claramente de que hay un impacto en la actividad del turismo. Entonces, viendo que hay ingresos económicos, hay oportunidades de empleo, hay inversión en la industria, hay un desarrollo urbanístico, hay un crecimiento de la sociedad. Entonces, basado en eso, entonces se toma en cuenta, ¿verdad? De que pues, el INGUAT sea la institución que vele por el desarrollo en el sector turismo en Guatemala. Y entonces dice, bueno, basado en esos dos considerandos, dice, con fundamento en el inciso A del artículo 171 de la Constitución de la República, decreta lo siguiente: Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo. En el capítulo 1, ya pues dice, se declara de interés nacional la promoción, desarrollo e incremento del turismo del turismo y por consiguiente compete al Estado dirigir estas actividades y estimular al sector privado para la consecución de estos fines. Es decir, que el sector privado, pues está hablando de todas las empresas que no son parte del Estado, que son dueños individuales y ellos también tengan que, de una u otra manera, contribuir con ese desarrollo. Obviamente van a estar involucradas las empresas del sector público, algunas de ellas, pero en su mayoría las del privado, para que estas, pues, a través de estas se logre la promoción, el desarrollo y el incremento a través de la inversión. Entonces, aquí está haciendo énfasis a que va a haber una interacción sector público, sector privado. Dos, se crea el Instituto Guatemalteco de Turismo, cuya denominación abreviada es INGUAT, la cual no podrá adoptar ninguna otra entidad pública o privada. Es decir, que solo existe un INGUAT y ese INGUAT solamente, ese término solamente va a aplicar para lo que es esta institución. No puede existir ninguna otra en Guatemala que adopte este nombre. Y este pues va a ser el único en toda Guatemala. Dice, su domicilio está en la ciudad de Guatemala y ejerce jurisdicción en toda la República. ¿Verdad? Este tendrá, o esta institución tendrá la responsabilidad entonces de promover el turismo a nivel nacional, a nivel internacional, dar a conocer y crear material publicitario en materia de turismo. Ese es el principal trabajo del INGUAT. Pero para que conozcamos más específico algunas funciones del INGUAT, pues acá tenemos a partir de hecho eso está en el artículo 4 y el artículo 5 de esta ley, en donde le habla específicamente al Instituto Guatemalteco de Turismo y le dice qué es lo que debe hacer
para fomentar el turismo en nuestro país. El 4 dice, el INGUAT queda obligado a desarrollar las siguientes funciones encaminadas al fomento del turismo interno y receptivo. ¿A qué se refiere el turismo interno? Los guatemaltecos, ¿verdad? Los propios, los que nos desplazamos dentro del territorio nacional. Por eso está hablando, dice, queda obligado a desarrollar las siguientes funciones encaminadas al fomento del turismo interno y receptivo. Entonces, vayamos a ver qué actividades. Inciso A, determinar cuáles son lugares de atracción turística en el territorio nacional, con el objeto de evaluarlos y desarrollarlos según su importancia, con apego a las prioridades previamente establecidas. Acá en Guatemala hay sitios turísticos de primera clase y de segunda clase. Por ejemplo, el lago de Atitlán es un sitio turístico de primera clase, es decir, todas las personas viajan allá por conocer el lago, ¿verdad? Ustedes no viajan o no desearían viajar para Panajachel y quedarse hospedados, ¿verdad? O quedarse todo el día, todo el tiempo que dure su estadía dentro de una habitación de hotel, definitivamente, ¿no? Porque el objetivo es ir, conocer el lago, de repente y tener un tour en lancha, visitar la cultura, adquirir artesanías. Entonces, ese sitio turístico es de primera clase. Hay lugares en donde el acceso, la ruta, los tramos carreteros son bastante viables, pero hay otros donde no. Por ejemplo, en Guatemala, fronterizo a México por ruta Huehuetenango, hay un lugar que se llama Río Lagartero. En realidad, pues el río está bonito, es un atractivo turístico, pero llegar a ese lugar no es tan accesible. Entonces, ahí es donde habla de que tiene que haber una previa evaluación y que van a haber prioridades para lo que es el fomento de sitios o atractivos turísticos. Dice cooperar con las instituciones encargadas del mantenimiento, conservación, exhibición, restauración y conocimiento de nuestros tesoros arqueológicos, históricos y artísticos, aportando cuanto sea necesario para que, sin menoscabo de su integridad y pureza, dicha riqueza pueda aprovecharse en los planes de desarrollo turístico. Y algo muy importante es que en la actividad del turismo se utilizan tres tipos de paisajes. Existe el paisaje natural, el paisaje cultural y el paisaje urbanístico. Respecto al paisaje natural, recordemos que van a ser todos aquellos recursos naturales conformados por diversidad de flora y fauna. Y aquí cabe resaltar algo. En Guatemala existe paisaje natural declarado como áreas protegidas. Entonces, esas son zonas naturales que deben existir instituciones específicas para velar por la preservación y conservación de estas áreas naturales, como lo son bosques, parques, qué sé yo, de repente, y un lago, qué sé yo, ríos, por ejemplo, el biotopo del Quetzal es un área protegida. Entonces, o por ejemplo, el Parque Nacional Tikal también es un área protegida y las áreas protegidas tienen 7 categorías. Entonces, así como el patrimonio natural, es decir, aquel recurso conformado por diversidad de flora y fauna, tiene leyes que le protegen, también el patrimonio cultural. Y recuerde que en cuanto al patrimonio cultural, pues van a ser sitios arqueológicos, arquitectónicos, elementos de la cultura. De hecho, hoy en día hay algunos platillos típicos que están declarados como parte del patrimonio cultural de la nación. Entonces, es allí donde viene el trabajo del INGUAT, ¿verdad? Velar por la preservación, conservación de estos recursos como parte del atractivo que posee Guatemala. Entonces, ahí vemos algunas de las funciones. Claro que como les dije, por cuestiones de tiempo no me voy a detener a ver todas, solo algunas muy relevantes. Dice, elaborar un plan de turismo interno que permita un mejor conocimiento entre los guatemaltecos como miembros de la comunidad nacional, a la vez que les depare la oportunidad de apreciar las manifestaciones de cultura de las distintas regiones y belleza de sus paisajes. Pues como ustedes saben, por ejemplo, como les decía, desde el punto de vista cultural, hay patrimonio cultural. De hecho, los idiomas que son conocidos en la Constitución como lenguas vernáculas son parte del patrimonio cultural. Es decir, el cachiquel, el quiché, el mame, el ixil, son parte del patrimonio cultural de la nación. Entonces, tiene que existir
un fomento y un cuidado a ese recurso que se posee en Guatemala. Guatemala es muy privilegiada, puesto que tiene diversidad cultural, diversidad étnica, lingüística, paisaje. Entonces, Guatemala tiene mucho que ofrecer al turista. Por eso es que se le asigna esta labor bastante importante al INGUAT, porque de él depende la conservación y preservación del recurso que posea nuestro país. Un paréntesis, jóvenes, disculpen, pero hay varias personas intentando ingresar a la clase. Si alguien pudiera, bueno, no sé si ya logró ingresar. Cindy dice, se le está dando aquí el acceso, pero no sé cuál sea la causa. Tira error. Entonces verifiquen ahí a los compañeros que no puedan acceder y pues hacerles saber que verifiquen su conectividad, puesto que, puesto que es cuestión de internet y de conectividad el que no puedan acceder. Bueno, ya vimos entonces que deben elaborar planes de turismo interno que permitan el conocimiento al guatemalteco y de hecho dice la ley, hablábamos anteriormente, que es obligación del Estado crear planes de desarrollo nacional en el ámbito del turismo y en este caso pues vemos que como políticas de gobierno también el Estado tiene que hacer un fomento, ¿verdad? En Guatemala yo les hablaba del famoso tren rápido en Guatemala, que fue una política que estableció el actual presidente Alejandro Yamatei, y él pues hablaba de el famoso tren rápido que iba a activar el sector industria, el sector turismo, hoteles, restaurantes, agencias de viajes, entonces era como que dentro de su política de gobierno estaba esto, pero ustedes saben que también vivimos una situación a nivel mundial y muchas veces esto es lo que no entiende la sociedad, ¿verdad? Y cuando hablo de la sociedad me refiero a nivel general. Podrían haber grandes planes de desarrollo, a veces hay una interrupción en el plan de desarrollo por falta de buena administración o bien por condiciones prioritarias que ya no se logran esos planes de desarrollo, pero dice que el Estado debe crear planes de desarrollo. Ahora vimos, pues la causa fue la pandemia, pero es parte de la obligación del Estado. Habilitar playas, jardines, parques, fuentes de aguas medicinales y centros de recreación con sus fondos propios y colaborar con las municipalidades respectivas en la dotación de los servicios esenciales y en el embellecimiento y ornamentación de los mismos cuando tales zonas estén bajo su custodia. Entonces, hay algunos, sí, también hay algunas áreas o algunos recursos turísticos que tienen dominio las municipalidades, entonces, también es importante que nosotros conozcamos de esto. Y vamos a ver algunos otros, me voy a ir saltando algunos para que usted en casa los pueda leer más detenidamente. Y dice, divulgar las propiedades terapéuticas de las fuentes de aguas medicinales, despertando el interés de los guatemaltecos y extranjeros para aprovecharlas. Y un claro ejemplo, pues es, yo sé que muchos lo hemos visto, la promoción de las famosas fuentes georginas. Yo creo que todos hemos escuchado hablar o hemos visto estas famosas fuentes georginas, estas están en Mazatenango y pues se cree que son aguas medicinales, son aguas azufradas, por lo tanto tienen propiedades curativas y pues se hace la promoción en este sentido de ese recurso, ¿verdad? Dice divulgar los programas religiosos de los más venerados santuarios de la República y las fechas de las solemnidades más importantes. Y como ustedes saben, podemos poner como ejemplo a la antigua Guatemala, cuando hay actividad, pues de parte de la Iglesia Católica, pues se hace bastante festividad, se da a conocer, de hecho, la antigua Guatemala. Podemos hablar de la ciudad capital, podemos hablar de lo que es Patzum, que también son muy mencionados en toda Guatemala, como parte de ese programa que se tiene respecto a las actividades religiosas. Disponer la construcción de aeródromos y vías de acceso a los lugares de interés turístico y gestionar su ejecución ante el Ministerio de Comunicación y Obras Públicas. Vean, dice colaborar con el Instituto de Recreación de los Trabajadores en la organización de sistemas de turismo obrero y con los establecimientos de enseñanza en la promoción del turismo escolar.
para los cuales el INGUAT, de común acuerdo con los propietarios o arrendatarios de hoteles, debe fijar tarifas especiales en temporadas apropiadas que permitan el fácil conocimiento de las diferentes zonas turísticas al mayor número de personas de escasos recursos. Vea, entonces aquí vemos otra de las funciones y dice del Instituto de Recreación de los Trabajadores. ¿Y qué se está refiriendo? También a los parques, a los IRTRAS, en donde debe haber un acceso, ¿verdad? También para que puedan, pues, modificar o moderar sus tarifas y que todos puedan tener acceso. Otra función dice orientar la organización y funcionamiento de las asociaciones, comités y otras entidades que se construyan con fines de promoción turística. Y aquí está. Bueno, aquí hay una muy importante que dice inscribir, clasificar e inspeccionar el funcionamiento de las empresas turísticas para que puedan operar en el país. ¿A qué se refiere con las empresas turísticas? Hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas comerciales de información turística, academias de enseñanza de español, todas aquellas que ya vimos anteriormente en el curso de técnicas de conducción, que ahí el INGUAT declaraba como empresas y actividades turísticas, que las clasifiquen, que las registren, que las inscriban, que las agreguen a sus directorios, perdón, y que se pueda dar a conocer la existencia de esas empresas para que haya para que éstas puedan estar activas y puedan vender productos y servicios. Esto genera ingresos, bastantes ingresos económicos al INGUAT, entonces es obligación del INGUAT promover. Formar y mantener actualizado bajo su más estricta responsabilidad el inventario turístico del país. Cuando habla de un inventario turístico, pues se está refiriendo a todos aquellos atractivos, empresas, recursos turísticos que hayan en Guatemala. A eso se refiere. Dice imprimir el mapa vial de Guatemala buscando su mejor presentación y calidad y actualizarlo cada año. Editar folletos y guías que contengan información sobre todos los asuntos de interés que se mencionen en el inciso anterior. Ya se da cuenta, entonces también todas las responsabilidades que tiene el INGUAT. No me voy a detener acá por cuestiones de tiempo, pero usted va a ver en el artículo número 4 habla de todas esas responsabilidades que tiene que cumplir para lograr el fomento y el desarrollo turístico en Guatemala. Y en el 5 también nos habla de otras funciones específicas que tiene el INGUAT y son las siguientes. Fomentar y estimular la inversión de capital guatemalteco o extranjero en hoteles y centros de recreación dedicados al turismo, proporcionando las informaciones que se les soliciten en todo lo relativo a impuestos, tasas, incentivos y demás datos que puedan fundamentar los estudios previos de inversión. Entonces, miren, pues, los hoteles o la industria hotelera puedes solicitar préstamos al Banco Nacional para poder invertir en industria en Guatemala y el INGUAT va a apoyar esa inversión una vez pues la inversión sea viable y la inversión pues se vea que va a tener repercusiones positivas. Entonces aquí vemos, por eso está hablando de la inversión del capital guatemalteco, tanto como también capital extranjero, porque hay empresas o industrias que vienen a invertir en Guatemala, también está autorizado, pero aquí dice que lo inviertan en hoteles, en centros de recreación, que se dediquen especialmente a la actividad del turismo. Presentar toda su colaboración, usar su influencia para que las compañías de transporte internacional, agencias de viajes, cadenas y hoteles, empresas de cualquier otra índole relacionadas con el turismo por su cuenta
hagan campañas, perdón, de promoción en favor de Guatemala en el extranjero. Es decir, que el INGUAT va a crear material publicitario, ya lo vamos a ver en un punto en donde el INGUAT debe crear material publicitario con el fin, pues, de que este material pueda ser compartido a agencias de viajes, a embajadas, a todas aquellas empresas turísticas a nivel extranjero y a través de eso, pues, se dé a conocer a Guatemala. Dice proporcionar a los consulados de Guatemala toda clase de propaganda e información para que puedan incrementar el turismo a nuestro país y resolver las consultas que se les dirijan. Imprimir, vean, ahí está, libros, folletos y carteles sobre Guatemala. Producir películas, documentales, fotografías y todo el material necesario de cualquier naturaleza que sea y pueda usarse en la promoción turística. Si usted se va a internet, usted puede escribir ahí mapas turísticos INGUAT. Haga la prueba y va a ver toda la diversidad de atractivo turístico que le promueve el INGUAT. Váyase a YouTube y escriba videos promocionales del turismo en Guatemala, INGUAT, y va a ver que le tira una serie de atracciones turísticas en todo nuestro país y es responsabilidad del INGUAT crear todo este material para que tanto el turista interno, es decir, los nacionales, así como los extranjeros, pues también conozcan respecto a Guatemala. Establecer, vean, dice, establecer contacto con universidades, centros de enseñanza media, cámaras de comercio e industria y otras entidades o instituciones del extranjero que se interesen en nuestro país para promover viajes de negocios, estudio o recreación. Organizar y llevar a cabo cursillos de orientación y enseñanza dirigidos a los empleados de aduanas, migración y policía y otras entidades que tengan contacto con el turismo y exterior para enseñarles formas de trato social al turista. Fomentar la integración de conjuntos musicales y de otra índole de guatemaltecos que vistan los trajes típicos de las distintas regiones del país y actúen en bares, restaurantes y lugares públicos, ofreciéndoles el diseño del traje y la ayuda que sea compatible con los propósitos de incremento turístico y las posibilidades de lengua. Entonces, se da cuenta, hasta el fomento del traje indígena en Guatemala tiene que realizar el INGUAT, o sea, es bastante la responsabilidad que tiene en sí el Instituto Guatemalteco de Turismo respecto al fomento de no solo de sitios atractivos turísticos, sino también de elementos de la cultura, porque ve aquí pues también hasta los trajes típicos. Aquí está utilizando un término que ya sabemos por aspecto cultural, los bares, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Ustedes en el buen enfoque, porque lamentablemente pues en Guatemala se tiene un mal uso y enfoque y significado de algunos lugares, ¿verdad? Por ejemplo, un bar pues es un lugar donde se le van a elaborar bebidas, qué sé yo, un área para poder sociabilizar, bailar. En el contexto extranjero, pues no tiene un mal enfoque el bar, pero en Guatemala lamentablemente sí, ¿verdad? Ustedes, entonces tendríamos que cuidar bien este enfoque. Ofrecer en lugares adecuados representaciones de danza y bailes folclóricos con la mayor periodicidad posible, para lo cual el INGUAT debe preocuparse por integrar los conjuntos que sean necesarios. Hay diferentes actividades folclóricas, bastantes actividades culturales. De hecho, en algunos años atrás, nosotros como institución estuvimos realizando un evento que era un festival folclórico y lo hacíamos en la antigua Guatemala, ¿verdad? Hacíamos algunas solicitudes y ya podíamos hacer la presentación en dicho lugar. Y pues bastante concurrencia, ustedes se hacían presentación de danzas, de algunos bailes, de algunos trajes típicos regionales y pues la gente encantada. Entonces es trabajo que debe hacer el INGUAT. De hecho, por ejemplo, en la portuaria Quetzal, en donde está la zona de atracadero, el INGUAT cuando llega un crucero, el INGUAT hace algunas presentaciones culturales y de esta manera reciben al turista extranjero en nuestro país. Entonces ahí vemos algunas funciones generales respecto al trabajo y la responsabilidad que debe realizar el INGUAT. ¿Cómo está integrado el Instituto Guatemalteco de Turismo? Pues la autoridad superior en materia de turismo, pues ya hablamos que es el INGUAT. Y el INGUAT está integrado entonces, por esto lo encontramos en el artículo 8 y es el director del INGUAT, el subdirector del INGUAT y
jefes de los respectivos departamentos, es decir, en la estructura organizativa de esta empresa, pues cómo funciona, director, subdirector y jefes de departamentos. El artículo 9 pues, nos habla de la Junta Asesora de Turismo en Guatemala y esta está integrada por lo que es el director del INGUAT, el subdirector del INGUAT, el representante del Ministerio de Economía, el representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el representante del Ministerio de Gobernación, el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, el representante del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, el representante del Consejo Nacional de Planificación Económica, representante de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Industria, el representante de la Asociación de Periodistas de Guatemala, representante de agencias de viajes, de la industria hotelera, de las líneas aéreas y representante de la Asociación Guatemalteca de Turismo. Todos estos representantes, todas estas personas, además del director y subdirector del INGUAT, forman la Junta Asesora de Turismo en el país. Entonces son algunos puntos muy importantes que podemos encontrar, analizar y estudiar a través de la ley orgánica del INGUAT. Por cuestiones de tiempo nos vamos a detener hasta acá y pues con esto concluimos la primera parte de la guía de estudio número 4.